Buenas tardes. La posesión en Colombia se encuentra debidamente regulada a través de nuestro Código Civil. En ella nos permite a los ciudadanos poder ejercer libremente la posesión de nuestros bienes. El Grupo Temis del tercer semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, integrado por Karen Carmona, Luz Astrid Mora Gómez, Rocío del Pilar Rodríguez, Jorge Enrique Ricardo Vizcaya y quien les habla, Eddie Javier Bocanegra, los invita a que nos acompañen al estudio, a este pequeño estudio sobre la posesión en Colombia. Bienvenidos. La posesión, de acuerdo a nuestro Código Civil en el artículo 762, es la tenencia de una cosa demostrando que se actúa como dueño y señor. Para poder reclamar una posesión es, primero que todo, determinar qué es lo que queremos reclamar. La posesión puede ser regular, demostrando la buena fe y el buen título o justo título. Y la posesión irregular es aquella en la cual o carecemos de la buena fe o carecemos de este justo título. Para poder ampliar más el conocimiento sobre la posesión, hemos invitado al magistrado de la Sala Civil Familia y presidente del Tribunal Superior Distrito Ibagué, el doctor Ricardo Enrique Bastidas Ortiz. Nos encontramos en compañía del doctor el magistrado Ricardo Enrique Bastidas, presidente de la Sala Civil Tribunal Superior de Ibagué. Doctor, muy buenas tardes. Es un honor para nosotros que usted nos pueda instruir, doctor, referente al tema de la posesión, la postura que tiene la Corte Constitucional. Doctor, si es tan amable, usted nos puede hablar al respecto. Rocío, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para el joven también que nos acompaña. Es un gusto de tenerlos acá en el despacho del Tribunal Superior de Ibagué. Les doy la bienvenida y felicitarlos a ustedes por haber escogido estar cursando la mejor carrera que existe en Colombia, el derecho. Gracias, doctor. En relación con el tema que se me pregunta, pues sí, ese es un tema importantísimo, el derecho civil, el de la posesión. Nosotros los magistrados y jueces civiles de la República de Colombia trabajamos a diario con este tema, que es un tema que ha tomado una relevancia constitucional y legal de singular magnitud a lo largo de en los últimos años. Estamos cada 8 días decidimos negocios de pertenencia, cada 8 días estamos llevando casos de mucha importancia, en donde está discutiendo el tema del dominio de la propiedad y por supuesto de la posesión. Es un tema supremamente extenso en el régimen de civil bienes, es un tema que se ha constitucionalizado. Es un tema que me gustaría más que ustedes me preguntaran sobre temas puntuales para yo poder desarrollar el tema de la posesión. Esto porque precisamente es vasto el tema, que para ponerme a hablar del tema de la posesión nos darían aquí fácilmente 2, 3, 4, 5 horas si no hemos agotado el tema. Entonces, si usted me quiere entrevistar sobre temas puntuales, bienvenido. Doctor Bastidas, ¿es tan amable usted nos puede indicar sobre el título de buena fe que se puede obtener dentro de la posesión y el no, que es el que se tiene de mala fe dentro de una posesión? Sí. Debemos recordar que para el efecto, el Código Civil, a partir del artículo 762 del Código, regula todo lo concerniente al tema del derecho de posesión y define que es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de hacerla dueña, que la posesión se presume mientras que otra persona no demuestre tener un mejor derecho. Y la jurisprudencia, la doctrina siempre ha sido pacífica en establecer que los dos elementos propios de la posesión es el corpus, o sea, la tenencia del bien, y el animus, o sea, el elemento subjetivo de creerse uno propietario, de creerse uno dueño de la cosa,
frente al propietario y frente a terceros y frente a todo el mundo. En el ejercicio profesional nos llegan muchos negocios en donde los abogados litigantes confunden a veces la figura de la posesión con la figura de la tenencia. Pues la tenencia solamente es uno de los elementos de la posesión y muchos procesos de pertenencia fracasan porque los abogados creen que detentar un bien es posesión y a veces se encuentran con resultados adversos en sus pretensiones porque en los procesos de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, bien sea ordinario o extraordinaria, no solamente hay que probar la tenencia del bien frente a terceros, sino el animus que lo caracteriza frente a terceros, pero especialmente frente al titular del dominio. Por eso el artículo 764 y el artículo 765 del Código Civil definen la posesión que puede tener dos formas, la forma regular o irregular, y sobre eso desarrolla todo el tema de cuándo la posesión es regular, como aquella que se tiene justo título y buena fe, y los demás tipos de posesiones pueden ser irregulares, pero siempre teniendo en cuenta que para la una o la otra siempre se requieren los dos elementos propios de la posesión, el corpus y el animus. Generalmente en los procesos de pertenencia se prueba el corpus, o sea la tenencia, pero los abogados en el ejercicio de sus funciones a veces descuidan el tema del animus, o es posible que se haya tenido el animus, pero a veces por actos inocultables, actos que son certeros, se reconoce dominio ajeno en otras personas y eso hace que de pronto una posesión que está corriendo se interrumpa y la interrupción genera necesariamente que se vuelve a comenzar con un nuevo término a partir de cero, porque no se habla de interrupción, no se habla de suspensión, sino de interrupción. No olvidemos que el tema de la posesión regular, o sea, aquella que se tiene justo título, no son las promesas de compraventa, no son la sola escritura. El justo título es cuando se reúnen, tratándose de un bien inmueble, se reúne todo el título completo, es decir, el título y el modo, la tradición en relación con bienes inmuebles, cuando la escritura ha sido registrada debidamente en el competente folio de matrícula inmobiliaria. Y por supuesto, cuando se tiene ese tipo de título regular, se presume la buena fe. En cambio, cuando se habla de la prescripción irregular, es la que la gente utiliza cuando se quiere prescribir, o sea, se quiere utilizar la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, de la cual hace referencia el artículo 2502 y 2518 y siguientes, como una manera de adquirir el dominio de las cosas. Al comienzo de su pregunta me hacía referencia al tema de la posesión desde el punto de vista constitucional. Ese tema está desarrollado ampliamente a partir del artículo 58 de la Constitución, por allá hasta el artículo 64, 65, en donde desarrolla todo el concepto del derecho de propiedad y ahí cabe perfectamente el tema de la posesión. ¿Por qué? Porque en principio quien tiene la propiedad se presume que tiene la posesión y tiene la tenencia de las cosas. Doctor Bastidas, no sé de pronto qué pregunta tenga mi compañero hacerle al referente, pero pues nos queda claro sobre la posesión. No sé si de pronto quiere ilustrarnos algo sobre la posesión violenta, la clandestina. Doctor Bastidas, quisiéramos que de pronto nos ilustrara también sobre la posesión de los terrenos baldíos. ¿Cómo puede la persona o cómo se puede garantizar por medio de la Constitución de que realmente, siendo un terreno baldío, le pueda pertenecer si está haciendo un proceso de pertenencia y finalmente no se lo van a entregar, o cómo hacer para poderlo demostrar? Sí, Rocío, ese tema no ha sido pacífico por lo siguiente. Con el Código General del Proceso, con el Código de Procedimiento Civil, el artículo 407,
de la norma que ya no existe, es decir, que fue derogado por el Código General del Proceso, era posible que se prescribiera bienes que no tuvieran titulares conocidos, estoy refiriendo a bienes inmuebles. Entonces, cuando no había un titular conocido, se podía adjuntar una certificación por parte del registrador de instrumentos públicos que así lo certificara y se podía prescribir esos bienes, porque la tesis de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de mucho tiempo atrás era que se presumía que aquella persona que estaba explotando la tierra, se presumía que esos bienes estaban dentro del comercio y en consecuencia eran susceptibles de adquiridos por prescripción adquisitiva, bien ordinaria o bien extraordinaria de dominio. Empero, con la vigencia del Código General del Proceso, ya se exige necesariamente que con la demanda de pertenencia se presente el certificado de tradición en donde aparezca un titular conocido. Entonces, eso trajo la dificultad de que si se podían prescribir bienes que no tuvieran titular conocidos. Para el efecto, la Corte Constitucional ya ha tenido la posibilidad de sentar jurisprudencia en el sentido de que bienes que no tengan titular conocido se presume que son baldíos, y al presumirse que son baldíos son bienes imprescriptibles, es decir, que la persona que está ahí detentando el bien no puede hablarse de él en relación con una posesión, sino con una ocupación, y eso significa que no se pueden prescribir a través de la figura del 2518 y siguientes del Código Civil. En otras palabras, para el efecto, la Corte Constitucional, en dos sentencias, la T-488 del año 2014 y en la T-461 del año 2016, ratificada también en la sentencia T-549 del 2016, sostuvo la tesis que si los bienes inmuebles no tienen un titular conocido en el registro público, se presume que le pertenecen al Estado y que son bienes baldíos, y al ser baldíos no se pueden prescribir. Y en eso hay problemas entonces, porque los abogados siguen creyendo que si el bien se puede explotar, pero si no tiene certificación o titular conocido, se presume que son prescriptibles, o sea que están en el comercio por el solo hecho de estarlos explotando en la tierra. Y este tema ya quedó definido a través de las sentencias de tutela que les he mencionado. En pocas palabras, la posesión se da en la medida que los bienes sean bienes prescriptibles, o sea que estén bienes que se puedan enajenar. Y habrá posesión en la medida que se regulan los dos requisitos: el animus, o sea, el elemento subjetivo, y el corpus, o sea, el elemento objetivo. Y además de eso, que el bien que se quiere o se afirma que se tiene en posesión, la idea es que sea un bien que tenga titular conocido para podérselo enfrentar al titular. Bienes que no tengan en este momento titular conocido, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ahora de la Corte Suprema de Justicia, son bienes que no se pueden prescribir porque son bienes públicos, y al ser bienes públicos son imprescriptibles. Doctor Bastidas, muchísimas gracias. Nos queda muy claro, sobre todo la parte final de los bienes baldíos, porque pues personalmente desconocía esa parte. Nos enriquece mucho, doctor, que haya compartido con nosotros este conocimiento. Lo llevaremos a nuestra clase para podernos instruir. Yo quiero también complementar esta corta entrevista para destacar, y especialmente a los jóvenes universitarios, futuros colegas, que el solo hecho de detentar un bien, ese solo hecho no lo convierte en poseedor, pues el artículo 777 del Código Civil dice que la mera tenencia por sí sola no vuelve al tenedor poseedor. ¿Qué significa ello? Que si algún día una persona entra a un bien como tenedor, tiene dentro del proceso de pertenencia que demostrar
a partir de cuando intervirtió el título de tenedor para convertirse en poseedor. Es decir, a partir de qué momento siguió siendo tenedor y a partir de qué momento se rebeló frente a quién, frente al propietario para adquirir la calidad de poseedor. No olviden que hay muchas acciones para recuperar la posesión. Una de esas acciones para recuperar la posesión es la acción publiciana. La acción publiciana es una acción que le da el Código Civil para aquellas personas que tienen la posesión y que por algún motivo la han perdido. Entonces la acción publiciana la tiene no el propietario sino el poseedor para recuperar la posesión perdida de un tercero. ¿Por qué fracasan muchos procesos de pertenencia? Porque el demandante entra al bien en calidad de tenedor y creen, repito, que ya con eso son poseedores. No, dentro del proceso tienen que intervertir el título de tenedor a poseedor. Es decir, tienen que demostrar, tratándose de una prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, que en un término no inferior a 10 años, contados desde cuando se presentó la demanda hacia atrás, no solamente han tenido la tenencia, sino también la posesión, o sea, el ánimos. Recuerden muy bien, jóvenes, colegas, estudiantes, el contenido del artículo 777 y no olviden entonces la definición del 762 que dice que la posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. Un gusto, Rocío, y bienvenidas acá al Tribunal Superior. Y para todos ustedes, jóvenes estudiantes, les deseo muchos éxitos. El triunfo es de ustedes, pero para lograr el triunfo se requiere un esfuerzo y hay que estudiar y hay que consultar la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia de los tribunales superiores y con seguridad que si atienden o conocen el precedente judicial, la doctrina probable, les va a ir muy bien, no solamente como estudiantes, sino cuando tengan ya el ejercicio profesional. No olviden que la posesión no solamente se reclama sobre bienes inmuebles, sino también se puede reclamar sobre bienes muebles. Gracias, Rocío. A usted, doctor Bastida, muchísimas gracias. Sobre la posesión viciosa, el Código Civil en su artículo 771 nos dice que son posiciones viciosas la violenta y la clandestina. Ahora bien, ¿qué entendemos por una posesión violenta? Según nuestro Código Civil, en el artículo 172, la posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza y puede ser actual e inminente. Y se considera un poseedor violento aquella persona que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño lo repele. Ahora, ¿qué entendemos por una posesión clandestina? Según nuestro artículo 774 del Código Civil nos dice que es la que se ejerce ocultándolo a los que tienen el derecho para oponerse a ella. Para tener más claridad sobre el tema de la posesión viciosa, nos acompaña el doctor Víctor Manuel Gómez, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos en compañía del doctor Víctor Manuel Guzmán, quien nos va a colaborar y nos va a explicar sobre la posesión viciosa, clandestina y violenta. Doctor, muy buenos días. ¿Qué nos puede colaborar en cuanto a la jurisprudencia actual sobre el tema? Buenos días. La esencia está, sobre todo, es un asunto caliente, sobre todo ahora con lo del posconflicto y con la preparación integral de las víctimas en el posconflicto. Y eso sí es que está lleno de dudas, ¿no? Miren, primero hay que repararlos con tierras y el Congreso acaba de no darle trámite a la ley de catastro. O sea, no sabemos cuántas tierras hay. En este momento no sabemos cuántos baldíos tiene Colombia tampoco. ¿Y cuál ha sido el lío? El lío ha sido que obviamente fuerzas ilegales, como ustedes saben, en el sector rural, han lamentablemente desplazado a los campesinos y les han quitado sus tierras. Y
con dos grandes agravantes. Uno, el campesino compra la tierra de buena fe con el vecino, le dice le compro la finca, le da la plata, firman un papelito y con eso lo hacen dueño. No hay catastro, no hay registro, y estas fuerzas ilegales que se apropiaron de las tierras, pues ellos sí fueron más sabios, ¿no? Porque fueron quemando notarías y fueron quemando oficinas de registro de instrumentos públicos. Y ahora, ¿qué es lo que se alega? Que son tenedores de buena fe. Y entonces, ¿a quién le vamos a quitar tierras que están en la ilegalidad o que fueron adquiridas ilegalmente para reintegrárselas a las víctimas del conflicto armado? Eso es un lío. Ahora, sin contar obviamente con los carteles de víctimas que se forman para reclamar tierras, que también es otro asunto, porque si no hay un reconocimiento, pues va a ser muy difícil. Ahora, otro lío. Si se reclama sumariamente, es decir, se tuvo que haber dicho que era desplazado, víctima del conflicto, ¿cierto? En la unidad de víctimas en la alcaldía más cercana, y se hace sumarialmente, ¿sí? Y está el otro con el título de buena fe. ¿Cómo sustentamos, obviamente, la recuperación de esa tierra para dársela? Entonces aquí hay un serio lío porque el Estado tendrá que, sí o sí creo, dentro de los próximos 2 años, decidir sobre la ley de catastro. Porque hay que reparar las víctimas. Ahora, ¿qué pasa si no se reparan? Pues está abierta la puerta para que las víctimas vayan a la comunidad internacional y pueden ir obviamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la Comisión, porque no hay recursos, no hay acceso a la justicia para reclamar su recuperación, ¿sí? Su reparación integral. No la hay, el Estado no la ha permitido. Y 2, podrían ir pues obviamente a la Corte Penal Internacional, porque el Estado tampoco persigue a los victimarios ni ha quitado tierras para poderlas restablecer. Y baldíos, pues no sabemos cuántos hay en sí, y entonces si no sabemos qué tierras tiene el Estado, ¿cómo va a saber qué tierras va a dar? Entonces las pobres víctimas están en... O sea, ahí sí que hay tremendo lío para el Estado colombiano y una falta de un Estado garante frente al derecho de las víctimas. ¿Sí? Eso quiere decir, doctor, que actualmente la jurisprudencia no cuenta con un mecanismo para poder restablecerle la posición a las personas que se la han quitado de manera violenta, clandestina o viciosa, ¿verdad? En Colombia, difícil. Tenemos que ir a la jurisdicción internacional. Por ejemplo, se llama el artículo 46, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos va a decir que primero hay que agotar los recursos de vida interna en el Estado colombiano. Pero el 46, numeral 2 nos dice que si el Estado no tiene la posibilidad de acceso a la justicia o no cuenta con los recursos para que las personas víctimas puedan reclamar ante el Estado como garante, pues podrían ir a la Comisión fácilmente Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional. O sea que hay jurisprudencia, pero a nivel doctrinal internacional. Doctor, muchísimas gracias por esta intervención. Agradecemos la forma en que usted nos ha instruido. Muy amable. Con mucho gusto. Dentro de la posesión se encuentran 3 aspectos diferentes en los cuales está el propietario, el poseedor y el tenedor. El propietario, que es el quien detecta el título de posesión comprendida por el animus y el corpus. El poseedor, quien tiene el animus y el corpus. El tenedor tiene la tentación material de la cosa que responde al derecho del título. Continuando con el tema de la posesión, el doctor Germán Eduardo Mesa, juez primero promiscuo de Fresno, Tolima, nos señala lo siguiente. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Germán Eduardo Mesa, juez primero promiscuo municipal de Fresno, Tolima, quien nos va a hablar sobre la posesión. Buenas tardes, doctor. Queremos preguntarle cómo se define la posesión. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la posesión la tenemos como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el que se da por tal, por dueño,
tenga la cosa por sí mismo o por otra persona en la que tenga la cosa en su lugar o a nombre de él. Esa definición es concordante conforme el artículo 762 del Código Civil, que señala que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Y esa es entonces la definición que de manera universal se tiene conforme a la posesión y de acuerdo a la definición del artículo 762 del Código Civil. Otra pregunta que le tenemos, doctor, es ¿cuáles son las clases de posesión? La posesión se puede dar de varias formas. Primero, de manera regular, es decir, cuando existe justo título y buena fe. Segundo, de manera irregular, cuando hace falta uno o más de los requisitos de la posesión regular, es decir, o por ejemplo, cuando encontramos que la posesión, dentro de la posesión, la ausencia de la buena fe. Dentro de las posesiones, también dentro de las clases de posesión, encontramos la posesión de manera violenta, que es la que se adquiere mediante la fuerza, y la clandestina, que es la que se ejerce a escondidas, es decir, el que tiene una cosa, pues, quien tiene la cosa o el bien, a sabiendas que existe dueño u otra persona que ostenta el dominio de la misma. Agradecemos Si quiere, ¿cuánto usted lo dicta después? Sí. Además de lo anterior, deben de tener en cuenta que de manera general los derechos del poseedor son ostensibles antes y durante, si posteriormente se decide entablar la acción posesoria. Pero dentro de los derechos del poseedor encontramos que obviamente a este no se le turbe o despoje de su posesión, también que se le indemnice el perjuicio que se le ha causado por ocasión o con ocasión de la posesión y que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme, es decir, así la posesión no solamente las acciones posesorias como mecanismo de protección para el poseedor, para actos de perturbación o despojo del bien, sino también para aquien de que el poseedor teme que le sea perturbada o despojado de su posesión. Agradecemos la intervención del doctor Germán Mesa, juez primero promiscuo del municipio de Fresno Tolima. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hemos comprendido el concepto de posesión. Posesión regular, posesión irregular. El justo título, la posesión de buena fe, entre otros aspectos. El Grupo Temis le brinda agradecimientos especiales al doctor Iván Darío Delgado, docente director de este pequeño espacio, y agradecimientos especiales a nuestros demás invitados. Muy buenas noches.